recomiendas a esas personas que están pasando por un momento, sea divorcio o a nivel profesional, en donde los tienen el problema tan absorbidos, en donde entraron a un nivel de estar reaccionando para poder entender que todo empieza por este pechito y que cualquier cosa que quieras de afuera tiene que empezar desde adentro? Porque cuando uno está tan jodido en la vida y ha tenido tantos problemas y ha sido una víctima, ¿no? Víctima del narcisismo, víctima del egoísmo y víctima de un hombre, de una mujer. Es tan fácil quedarse en esa historia, en esa victimidad de que me hizo. Y ¿qué permití yo? ¿Qué dejé de hacer yo? ¿No? Entonces con eso uno dice, bueno, yo tengo poder, porque yo fui la que permití eso. Hola, bienvenidos a este episodio de Libre Press. Estoy con una invitada muy especial y es una de las mujeres más sabias que he conocido por el camino de la vida. Se llama Karen Millón y es el mejor apellido que he escuchado porque esta mujer siempre tiene 1.000.000 de consejos, 1.000.000 de ayudas y comparte millones de ayudas y de tips en su podcast, que tiene un podcast que se llama Healing Podcast. Y además es una coach que le ayuda a todas las personas por ese camino tan oscuro y tan difícil de divorciarse y de volver a ser una nueva vida y de florecer. Así que muchas gracias por acompañarnos, Karen. Muchas gracias por tenerme, fue un encanto conocerte y me fascina que estemos haciendo esto. Sí, bueno, me siento muy conectada con tu vida, con tus terapias, con el tema en el que te enfocas, porque sé que cuando estás pasando por un proceso de divorcio, no solo es el divorcio, afuera nada te funciona, ni tus negocios, ni tus relaciones con tus amigas, ni con tu familia, empiezas a tener problemas con las profesoras en el colegio, o sea, como que se viene una tormenta en todas las esquinas de tu vida. Así que lo primero que quiero empezar a preguntarte es, ¿qué le recomiendas a una persona cuando llega con su vida totalmente bloqueada a raíz de un divorcio? Gracias, Claudia. Tengo bastantes cosas, o sea que podemos empezar al nivel alto y ir penetrándonos y entrando a lo más profundo. Mira, lo más que me ayudó a mí, porque yo también soy divorciada, estuve casada por 17 años con un hombre bueno, pero no teníamos nada en común y era una vida muy infeliz. Y me divorcié y pude lograr tener un divorcio tan bello que escribí un libro que se llama Amazing Divorce, un divorcio maravilloso, porque realmente desde el principio y 11 años después somos amigos, viajamos juntos, comemos juntos, vivimos una vida bastante agradable y me volví a casar y soy muy feliz. Y tuve otra hija con mi segundo marido y tenemos una vida muy feliz y pude rehacer mi carrera y estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y el primer consejo que yo doy a nivel alto es enfocarte en tu visión y en tu identidad. Entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión de tu vida? Y como coach, son una de las primeras cosas que pregunto, ¿no? Si te conocí ayer, Claudia, y no te veo en 3 años, y te encuentro allá en la mitad de Times Square, yo, Claudia, ¿cómo estás? Y me cuentas tu mejor vida, o sea, estás viviendo tu mejor vida, tienes este podcast, eres coach, tienes el negocio del café, tienes un marido espectacular, tus hijos te aman, o sea, ¿cuál es tu mejor vida? Y les pregunto, ok, Claudia, how are you doing? ¿Cómo estás? Y me estás contando tu mejor vida, es tener el tiempo de pensar en eso y decir, ¿cuál es tu mejor vida? En todo sentido, o sea, descríbeme qué estás haciendo, dónde estás trabajando, dónde estás durmiendo, qué estás comiendo, qué estás haciendo, cómo están tus hijos, cuál es tu mejor vida. Es enfocarte en esa visión y tener esa visión como tu North Star, como la estrella polar, lo que te guía todos los días, lo que te ayuda a tomar todas las decisiones que quieres hacer.
¿verdad? Entonces, cuando uno se está divorciando es tan difícil y hay tanto conflicto y tanta pelea y tantas cositas que hay que decidir y qué cambio lo vas a meter y qué vas a hacer y es qué es lo que más quieres versus qué es lo que quieres ahora. Porque cuando tú estás pasando por un momento difícil, y puede ser también profesionalmente y nada que ver con el divorcio, pero lo que tú quieres ahora es comer rico, es gastar, tú sabes, un placer momentario, versus qué quieres, qué es lo que más quieres en la vida, qué quieres en 3 años, qué quieres en 10 años. Y eso me ayudó muchísimo, saber qué es lo que yo quiero, qué es lo más importante para mí y para mis hijas. Mis hijas tenían 8 años y 6 años cuando me divorcié. Y para mí, yo veía una visión llevándome bien con mi exmarido. Yo no tuve una relación muy cerca con mi padre y para mí fue tan importante saber que yo quería que mis hijas estuvieran cerca de su padre. Yo quería que mi mala decisión y mi divorcio y lo que yo permití no las afectara a ellas, en el sentido de que su padre se aislara, que se fuera para otra ciudad, de que no estuviera presente y conectado en la vida de ellas. Entonces, cada vez que yo tuve que tomar una decisión, ay, ¿será que lo invito a comer? ¿O será que lo invito a esta reunión o a esta cuestión? Claro que mi primera opción hubiera sido no. O sea, uno se divorcia por alguna razón, porque no quieres estar con la otra persona, porque no te lo aguantas, porque te hizo esto y te hizo lo otro. Pero cuando uno piensa, claro, es muy importante qué es lo que uno necesita, ¿no? Y vamos a hablar de eso. Pero cuando hay cosas que uno puede soportar por el bienestar tuyo del futuro y el bienestar de tus hijos, eso para mí me ayudó muchísimo y es algo en que uno trabaja con un coach en cuál es tu visión, qué es lo que tú quieres, ¿no? Para que eso te ayude a formar y parte de lo que tú quieres, ¿qué necesitas? ¿Verdad? Esa pregunta es algo que yo le hago a mis clientes y yo he tenido clientes y clientes, también trabajo con hombres por 3 años y cada vez que hay un conflicto y estás peleando con el ex o con tu amigo, con tu mamá o con tus hijos, what do you need? ¿Qué necesitas? Y eso te ayuda a enfocar, oye, ¿verdad? ¿Qué necesito? Y es en el sentido de que necesito respeto, necesito compasión, necesito empatía, necesito ser priorizada, necesito estabilidad, necesito seguridad, necesito paz. ¿Qué necesitas? Entonces, a nivel alto, una de las cosas más importantes para salir contenta de un divorcio, para surgir en la vida profesionalmente, es realmente tomarse el tiempo de pensar qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo veo. Y eso es, a nivel alto, el primer consejo. Uh-huh. Bueno, y de ese nivel alto se me vienen 2 preguntas muy importantes. La primera es que muchas personas, cuando están en ese momento tan oscuro, se les es muy difícil entender lo que necesitan y entran en un momento de survival mode, de sobrevivir, ¿no? De estar recibiendo tantos ataques externos, te sientes tan solo, eres víctima de injusticias, quieres proteger a tus hijos y no encuentras la protección, fuera de eso te drenan tu cuenta los abogados porque son $700 la hora, tocas y tocas puertas y no encuentras ayuda. Entonces, en este tipo de divorcios, tú entras en un proceso en el que te es difícil sentarte y darte cuenta de lo que verdaderamente necesitas y de lo que quieres y volver a soñar, porque estás viviendo el presente con todos estos problemas que se te vienen encima y tú simplemente entras en un nivel de reaccionar todo el tiempo, reacción, tengo que solucionar esto, tengo que pagar al abogado, no me responde, ¿cómo hago? Me voy a conseguir otro abogado, la corte, Y ahí yo creo que ese es el precipicio más grande, porque no te estás enfocando en ti mismo. Y yo siento que cualquier batalla que tengas que empezar en tu vida, siempre, y la más importante, es la del amor propio, porque es muy difícil tener amor propio, es muy difícil enfocarnos en nosotros mismos y en nuestros sueños, y en querernos y en valorarnos. Y pues, cuando uno está en una cosa de estas, yo creo que la solución siempre empieza por entender, ok, me voy a concentrar en mí y voy a trabajar en mí y me voy a dedicar tiempo a mí.
Pero ¿qué le recomiendas a esas personas que están pasando por un momento, o sea, divorcio o a nivel profesional, en donde los tienen el problema tan absorbidos, en donde entraron a un nivel de estar reaccionando para poder entender que todo empieza por este pechito y que cualquier cosa que quieras de afuera tiene que empezar desde adentro? Creo que diste tú la respuesta. O sea, es tan importante. Al mismo tiempo de que yo estaba enfocada en la visión y en lo que necesitaba, es tan importante trabajar en uno mismo. Cuando yo me estaba divorciando y cuando uno está pasando por un momento, como estás diciendo tú, tan estresante, que cuando llueve relampaguea y cuando tú crees que ya te han cacheteado 3 veces, vienen 5 o 3 más cachetadas y dices, I can't deal with that. Yo estuve en terapia psicológica 2 veces a la semana. Es algo que me enfoco mucho en el podcast, ¿no? Hablar de las modalidades y de las herramientas que uno necesita para salir adelante, porque el apoyo que uno necesita es demasiado y es muy difícil hacerlo solo, ¿verdad? Entonces, todo el mundo me decía, y la verdad es que financieramente cuesta mucho, y es algo que uno dice, bueno, yo estoy pagándole abogado, yo estoy pagando aquí, estoy pagando allá, o sea, yo no tengo dinero, pero no les puedo decir que es la inversión más grande que uno puede hacer en la vida de uno. Cada penny, cada hora que le das, en vez de lavar loza y ir a hablar y escribir un email al abogado y todo lo que hay que hacer, dedicarte 1 hora a la semana. Y cuando estás en crisis, 2 horas a la semana. Para subir esa conciencia, para analizar, para pensar, para aprender de las heridas que tenemos, es tan primordial y me ayudó a mí muchísimo. Yo como tú y como todo el mundo que dice, yo no necesito ayuda, yo estoy bien, a mí no me ha pasado nada, yo no tuve trauma. Yo estuve muy afortunada que mi madre me forzó a ir a terapia la semana que me divorcié y me pagó el primer mes, porque como ustedes, yo también decía, yo no tengo plata. Claro que uno tiene plata para salir a tomar con las amigas, para comprarse la camisita, para irse a Starbucks. O sea, si ustedes suben un matcha latte de $7 todos los días, es lo que te cuesta una terapia que te va a cambiar la vida. La vida, o sea, uno sale y el podcast me encuentro de terapias que sí funcionan, ¿no? Porque el ir a hablar con alguien y contarle los rollos y me hizo y y mira que me dijo y no pagó y no hizo. Para eso uno tiene amigos, ¿no? Para expresarte, y es muy importante también. Pero cuando uno está trabajando con una terapista o un coach como yo, que es trauma informado en trauma, entrenado en trauma, empieza uno a decir, mira, ¿qué permití yo? ¿Qué estoy permitiendo yo? ¿Cómo esto me afectó a mí? ¿Qué está pasando? Y mira, para contestar tu pregunta, cuando uno está tan fregado, a mí algo que me ayudó muchísimo y son herramientas que oyes por todos lados, moverse, caminar, donde estés, donde vivas, sea bello, sea feo, moverse. Hay árboles por todas partes del mundo. O sea, uno puede estar sin un peso en la billetera, sin $1, donde haya árboles, caminar todos los días me ayudó muchísimo, porque tú estás caminando, estás pensando, oyes a la gente hablar con sus problemas y dices, mira, yo no estoy solo en esta vida, todo el mundo tiene una cruz que está cargando. El yoga me ayudó muchísimo, porque cada vez que tú estiras el cuerpo, te ayuda a meditar, la gratitud, ¿verdad? Yo tengo clientes que me dicen, yo no tengo nada, no tengo a mis hijos, no tengo plata, no tengo trabajo, mi mamá se murió, ¿qué tienes? Y me callo, ¿qué tienes? Tengo salud, tengo belleza, tengo comida, tengo un techo, ¿qué tiene uno? ¿No? Y es eso, ¿no? Es la gente que puede meditar, es importantísimo. Yo soy malísima meditando, por eso hago yoga cuando puedo, porque me cuesta mucho, pero sé, y entre más leo y más estudio, es que el poder de la meditación es muy alta. Entonces encuentra uno a nivel corporal, dónde sientes el trauma, dónde sientes la ansiedad, ¿verdad? ¿Qué te recuerda de eso? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las probabilidades de que en verdad se te cumpla los miedos más grandes que tengas, ¿no? Que voy a estar pobre, que no voy a comer, que no tengo techo, que no tengo nada. Algo que yo hago con coaches, ok, si te pasa eso, ¿qué?
No, que mi marido no me pagó. ¿Y si no te paga qué? Que me tengo que ir de la casa. ¿Y si te pasa eso y te echan de la casa qué? Ay, tengo el basement de mi mamá o el basement de mi hermano, la casa de mi mejor amiga. ¿Y si estás viviendo con tu amiga qué? Oye, tengo tiempo para reenfocarme en mí misma y volver a ver qué voy a hacer con mi vida. Entonces, como digo, no es una cosa, tristemente tenemos que hacer muchas cosas. Uno empieza con la visión y la claridad y la identidad. Porque cuando uno está tan jodido en la vida y ha tenido tantos problemas y ha sido una víctima, ¿no? Víctima del narcisismo, víctima del egoísmo y víctima de un hombre, de una mujer. Es tan fácil quedarse en esa historia, en esa victimidad de que me hizo y me hizo y me hizo. ¿Qué permití yo? ¿Qué dejé de hacer yo? ¿No? Entonces con eso uno dice, bueno, yo tengo poder, porque yo fui la que permití eso, yo fui la que dejé que él me hablara así, yo fui la que dejé que él comprara lo que le diera la gana, yo fui la que dejé que fuera mujeriego, yo fui la que dejé esto, ¿no? Entonces, como tuviste ese poder, también tienes poder decir, mira qué rico que ya no me estoy mamando eso, que ya no lo estoy aguantando, que tengo otra vida, que estoy sola, que estoy viviendo sola. Entonces, enfocarse en lo positivo, tener esa visión de lo que uno quiere hacer, tener esa claridad de qué es lo que uno necesita en la vida y tener esas herramientas de tener amigas para expresarte y para llorar. Otra cosa muy importante en mi libro, yo tuve todo un capítulo, es que hay que llorar, hay que sentir el dolor, hay que sentir el sufrimiento. Hay mucha gente que se divorcia, así sea uno la que decidió divorciarse o el que lo dejaron. Y bueno, voy a hacer ejercicio, voy a trabajar y me dedico a trabajar y te va bien en la vida y ganas mucho dinero y y a emborracharme, a salir o el sexo o lo que sea, que son cosas que uno evade del dolor, ¿no? Para no sentirlo. Ese dolor se queda contigo hasta que lo sientas. Y he tenido clientes que se divorciaron y celebraron y cambiaron la casa y pintaron o se mudaron, tiraron fiesta y a los 2 años se enteraron que el ex estaba con otra o con otro y a llorar y la tristeza y hasta que pasó eso fue que pudieron encontrar la felicidad y surgir profesionalmente y surgir y encontrar el segundo amor de su vida, porque tristemente la única forma de surgir es pasar por la tempestad, es sentir la tristeza, es dejarse llorar. Para mí es muy difícil llorar. Piensen, yo hablo mucho de llorar y recomiendo, pero yo a veces tengo que ver películas tristes para llorar o de repente oír las canciones más tristes, o sea, Alanis Morissette o Shakira o lo que sea, o Adele, hasta que me cogió la canción que dije, bueno, aquí fue todo, para sentir el duelo, sentir la tristeza, porque es muy triste. O sea, un divorcio, así uno se quiera divorciar, así el tipo sea un patán o la mujer sea una mujeriega, lo que sea, es triste. O sea, nadie se casa para divorciarse, hay problemas de identidad, donde eras tú y él, uno ve a sus hijos sufrir, es triste. Entonces, mudarse de la casa, del hogar, es triste. Entonces, entre más puedan llorar y desahogarse, es como una nube negra. O sea, que esa negra no solamente es negra, sino que es heavy, está pesada. Y ese pesamiento es que no te deja surgir profesionalmente, personalmente, con otras relaciones. Y tristemente lo único que debe hacer es llorar. Muchas veces de mis clientes la tarea es llorar. O sea, como puedas en la ducha, con película, con canción, es llorar. Y entre más uno llore, más feliz, más liviano sale uno adelante para poder enfocarse en la visión, en la claridad, en lo que uno tiene, en el hacer ejercicio. Otra cosa importantísima es la comida. O sea, mi próximo guest en mi podcast es una psiquiatra de Harvard que habla de estudios de lo que tú comes todos los días y en cada comida te afecta la ansiedad y la depresión. Claro, porque solo el intestino es nuestro segundo cerebro y está conectado con el cerebro y con tus emociones y con todo. Es que todo nuestro cuerpo funciona de una manera divina, pero con toda la basura que consumimos y con los bloqueos emocionales que tenemos y con la falta de apreciación que tenemos por nuestros propios cuerpos, pues no nos damos cuenta de que todo está conectado. Eso es impresionante. Todo. Y estudios, está comprobado que gente con ansiedad y depresión no tiene, tú sabes,
el gut health, los probióticos, comer salmón, omegas, blueberries, comer fibra, comer ensalada, verduras, o sea, a mí, yo gracias a Dios siempre me he alimentado muy bien porque cuando mi primer embarazo gané 60 libras, yo dije, horrible, o sea, me tocó estudiar muchísimo de nutrición, entonces gracias a Dios hace 20 años que cuando estaba entrevistando a esta mujer, dije, gracias a Dios que yo comía tan bien, que me ayudó, porque es un momento muy deprimente, o sea, nosotros teníamos una casa hermosa, casa en la playa, memorias divinas, el vender todo eso, el deshacer todo eso, el salir de algo mejor, algo peor, o sea, es un duelo tan grande, perder muchos amigos, perder familia, perder tu familia política, o sea, es tan duro que el comer, el hacer ejercicio, el moverse, la yoga, la meditación, o sea, la verdad como empecé, la visión de cuando uno está así como dices tú, tan mal y tan bloqueado, enfocarse en lo que uno tiene, en la gratitud y en lo que uno quiere, ¿verdad? Y acordarse. Ahora, el trabajo emocional de esto de terapia es que uno se puede decir a sí mismo, porque lo oyes que yo lo dije y lo dijo 50,000 terapistas y te metes en YouTube, no, que tú eres merecedora, que tú eres suficiente y merecedora de amor. Y tú lo puedes escuchar, pero eso no te entra. No. Lo que hay que hacer tristemente, y me fascinó cuando te conocí, que tú también has hecho mucho trabajo personal con el señor en Argentina, y me parece fantástico porque uno lo puede oír, pero eso no le entra. Tiene que salir de uno mismo, de uno haberlo llorado, de haberlo sentido, de haber sabido cuándo fue la primera vez que uno se sintió que no merecía amor, que no merecía ser priorizada. Para mí mis padres trabajaron muchísimo y estaban muy enfocados en el trabajo y en problemas de salud que tenían, que a mí no me dieron nada de atención. Entonces yo estaba emocionalmente descuidada. Y todos los niños, y eso que lo piensen con sus niños de ahora, y cuando uno era niña, es que uno es lo más egotístico del mundo. Cualquier problema que tus padres que estés pensando, uno piensa que es por uno. Entonces, si mis padres no quisieron jugar conmigo nunca, es que yo no soy suficientemente divertida, que yo no soy suficiente, que yo no soy bella, que yo no soy merecedora de amor, que yo no soy merecedora de tiempo, de ser priorizada. Entonces uno crece con eso, y me casé con un hombre que no me priorizó, que no me valoró, que yo le decía, mira, yo quiero comer pasta y él se mostraba con hamburguesa, que yo quiero ir a Italia y él decía, no, vamos a ir a Miami otra vez, que yo quiero tal, o sea, que no me escuchaba. Estabas recreando tu vida. Recreando la vida de 20 años que no me escucharon. Entonces, esa sanación tiene que también pasar para que cuando estás enfocada en la visión y en la claridad y en el ejercicio y en la comida y en el dormir, te sientas desde el estómago que tú eres merecedora de la abundancia financiera, de la abundancia del amor, de la abundancia de las amistades. O sea, tienes que ser tú merecedora de todo eso, porque si uno no hace ese trabajo interior, que si tienes insurance, hay compañías chéverísimas que te agarran el insurance y te cuesta $20 a $40 la sesión, pero en general te cuestan de 180 a 300 la sesión, y es muchísimo dinero. Sí. Pero vale la pena, porque estás tú sembrando tu propio jardín, echándole agua, echándole lo que necesitas para que trabajes con todas estas herramientas y te sientas merecedora de amor y de abundancia. Sí, pero dijiste, has tocado, yo creo que son 3 puntos muy importantes en el proceso de divorcio o en el proceso en el que te sientes bloqueado con tu vida en otros sentidos, quiebras económicas, crisis con tu trabajo y con tu profesión. Hay un punto muy importante y tú dices, es muy importante tener ayuda. Cuando yo me acuerdo de mi bloqueo más grande, porque a mí me llegaron 2 bloqueos a la vez, que fue el divorcio y el de mi carrera, porque todo se me juntó. Entonces cuando te divorcias empiezas a compartir una custodia, entonces yo solo voy a tener 2 semanas con mis hijos y yo los veía todos los días y trabajaba los fines de semana en los que estaba con mis hijos, que eran ya solo 2 fines de semana al mes. Tú te empiezas a replantear muchas cosas en tu vida. Entonces ahí empezó todo el tema con mi carrera. No puedo ser más periodista, tengo que reinventarme.
Y se me vino toda esta oscuridad porque no fue fácil en ese momento en donde todo estaba tan nublado. Era una puerta que yo abría, trataba de abrir y de abrir y de abrir, buscar otros trabajos en lo que yo sabía. Eran puertas cerradas, puertas cerradas, puertas cerradas, corte, profesión, vida familiar, amigos, tratar de tener otra vez una nueva pareja, seguía trayendo el mismo tipo de hombre. Y solo me ayudó una terapeuta que conseguí en Colombia. O sea, empecé a hacer una terapia online. Ahí viene la importancia de pedir ayuda, porque yo, como testimonio, te lo puedo decir que cuando uno está pasando por un momento eso es tan difícil, uno no ve la luz. Tú solo te la pasas reaccionando, soluciono esto, pago esta cuenta, cambio de abogado, no cambio de abogado, tratando de conseguir un trabajo en lo mismo que ya sabes, como tratando de, dentro de todo, de mantener una zona de confort que ya no existe, porque toda tu vida te está moviendo las tablas y te tienes que mover. Y resulta que lo más bonito de esta terapia cuando la empecé es que me invitaban a moverme y precisamente era, Claudia, tienes demasiada ansiedad, sal y grita. Y yo miraba, yo pensaba, te voy a gritar, voy a parecer una loca, o sea, como sí. que, pues realmente un día me fui muy temprano y descubrí un lugar que se ha convertido en mi templo, que salgo a correr por el Riverside Park South, alrededor del río, y entonces salgo a este lugar y primero me encuentro con un lugar que en 14 años no había conocido en Nueva York, y veo este río divino, y empiezo esta conexión con el agua, y ese día sí grité un montón como una loca, como a las 4:30 de la mañana, no sé si me vieron o no me vieron porque habían algunos corriendo conmigo. Y yo empecé a correr también, porque tenía tanta desesperación que mi cuerpo me pedía moverme y moverme de una forma más agitada que solo salir a caminar. Entonces empecé gritando, empecé corriendo, corría y paraba, corría y paraba. Y empecé a desarrollar una relación con la naturaleza, que me parece demasiado importante. Lo que tú dices, no solo es con la comida, no solo es encontrar una persona que te ayude y que te escuche, sino también conectar con la naturaleza para mí fue clave. Encontrar un elemento que te invite a que allá afuera hay un disfrute, sea que te gusten los árboles, los bosques, las rocas, hacer hiking, ver el agua. Para mí el agua ha sido lo más transformador del mundo porque es lo único que me calma o que me invita a llorar. Lo que tú dices de ver una película para llorar, si tienes un problema para llorar, yo creo que es muy importante saber, me gusta esta película y me puede poner a llorar y con esto lloro. Lo mismo me pasa con el agua a mí. Me encanta el agua y me conecto de una manera tan profunda con el agua que toda mi transformación y mi proceso de sanación viene a través del agua. El agua me ha invitado a correr, yo nunca en mi vida había hecho deporte, entonces ahora me encanta correr, ahora aprendí a montar bicicleta, aprendí a nadar porque no sabía nadar. Y gracias a que aprendí a nadar, además, Karen, viene lo más lindo del proceso y es entender cómo tenía que aprender a controlar mis emociones y empecé a entender por primera vez mi cuerpo, porque yo nunca había hecho ejercicio, yo tenía cero conciencia de mi cuerpo y como nunca tuve que hacer una dieta, siempre he sido reflacuchenta, entonces como que por primera vez entro a nadar y me doy cuenta que soy súper amotriz, que mi lado izquierdo no funcionaba bien y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y empiezo a leer sobre trauma. Después empiezo como a trabajar con los dos lados de mi cuerpo, derecho e izquierdo, trabajar respiración, pero todo se fue dando, o sea, sin ponerle lo que tú dices, pero yo creo que ahorita con tanta información, muchas personas dicen, ay, me voy a poner a decir, soy abundante, y mi vida me va a cambiar. No, yo creo que no es que tú cojas una técnica y la adaptes así, tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, y tienes que confiar en el proceso, porque si tú le pones presiones, yo ahora cuento mi proceso, yo no estaba poniéndome a pensar en la Instagram que decía cómo era un proceso de sanación. Yo simplemente estaba tan jodida que seguía los consejos de mi terapeuta, me desahogaba y empecé a escucharme y a escuchar mi cuerpo. Y lo más importante que de verdad me ha ayudado ha sido trabajar en mi fe, que es un poco lo que tú dices de la visión. Esto ya es un tema más religioso, pero sobre todas estas cosas que te he contado, yo siento que es muy importante cuando estás en un momento de estos tener fe, ya sea en que tengas tu visión o que creas en Dios. Para mí volver a la iglesia
católica fue como la salvación más grande del mundo, fue aferrarme a Dios, al Espíritu Santo en mis peores momentos. Y me toca trabajar mi fe todos los días porque no es fácil, o sea, tampoco es una píldora de, tengo fe y soy la mujer con más fe del mundo, no, uno también tiene unas recaídas tenaces con su fe y a veces se pone a leer el horóscopo y se pone ansiosa por un lado y es bueno, no, o sea, cree que esto va a pasar, agradécelo y ten una visión y estás con Dios y no estás sola, porque también uno en esos momentos se siente muy solo y saber que estás alrededor de la naturaleza, el contacto de la naturaleza es muy bonito por eso también, porque es como, no estoy sola, ¿sabes? Te ayuda con la fe. Sí, mira, por eso tengo como 110 episodios de modalidades y herramientas diferentes porque es cuando uno las usa todas. O no todas, porque es imposible, pero usar bastantes diferentes herramientas, 3, 4, 5, 6, 7, que llevan la sanidad a un nivel diferente, que nada más usar uno, o la religión, o la naturaleza, o el ejercicio, o la comida, o el EMDR, que hablo mucho, o el IFS, o el coaching, es todo. Mira, hay hay una, me imagino que ya la conoces, que se llama Somatic Experiencing, que está muy comprobado que el trauma, lo experiencia, el trauma es cualquier cosa que te pasó a ti o que no te pasó, que te causó un cambio, que te causó que cambies tus creencias de ti misma, ¿verdad? Entonces, si a ti te pasa alguien y alguien te insulta y dice, no, es que yo soy estúpida, que yo soy boba, que yo soy, esto fue un trauma, ¿me entiendes? O que no te pasó, que mis padres no estuvieron ahí, que no jugaron conmigo, que no estaban presentes, no me hicieron nada, a mí no me abusaron, no me pegaban, pero me afectó mis creencias de que yo no soy una prioridad y que lo que digo no vale la pena. Entonces, eso duró mucho terapia para uno estar consciente de eso, pero el problema con la terapia es que uno no se acuerda de eso, ¿no? Uno dice, no, a mí eso no me pasó, yo tuve una niñez perfecta, yo iba al country club, yo iba para aquí, yo iba para allá, yo viajaba. Uno se olvida, porque es que como dijo Freud, uno tiene una habilidad buenísima de represar y de olvidarse, pero el cuerpo, para sobrevivir, que el cuerpo no se olvida. Entonces por eso es que viene la ansiedad, que de repente algo pasó y de repente te entra la ansiedad de que te van a pegar o te van a gritar o te van a pasar o que no has limpiado la casa y miércoles viene alguien y te entra la ansiedad cuando estás completamente segura, nadie te va a gritar, pero es que tu cuerpo se acuerda de lo que te pasó, o con el exmarido, con el exnovio, con tus papás, o con la nani, o con la muchacha. Entonces, estar consciente de cada vez que uno se siente ansioso, cada vez que uno está triste, cada vez que uno está rabioso, ¿dónde lo siento en el cuerpo? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo se siente? ¿Se siente una bola pesada? ¿Se siente un saco de papas? Y tratar de acordarte que estás ahora mismo segura y sana y estar muy consciente de eso. Yo sufrí y todavía sufro de dolor de espalda y decía, no, fue que mi primer embarazo, fue que esto, y resulta que está totalmente correlated con rabias y con tristezas, que cuando empecé a elaborar la rabia que tenía contra personas que no puse límites, que permití cosas que pasaran, amigos, exmarido, y empecé a elaborar eso, se me quitó el dolor de espalda. Y ahora estoy pasando por un duelo a donde me acabo de mudar y estoy medio triste, pero no he tenido tiempo de llorar, preciso, me duele la espalda. Entonces ya yo le dije, tengo que ver cómo me meto una berreada y del cambio, de lo que me acuerda mudarme. Me acabo de mudar, te conté hace una semana, y me duele la espalda, y es que no he tenido tiempo de elaborar el dolor de todas las mudanzas que he tenido, de Colombia para Canadá, de Canadá para el divorcio, me mudé 3 veces de casa, o sea, es que uno tiene que tomar el tiempo para, con ayuda, aprender a tener conciencia de por qué estás pasando lo que estás pasando, y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, o por qué no estás haciendo lo que quieres estar haciendo. Porque es que todos estamos en automático y yo creo que a todo nivel de nuestras vidas tendemos a reaccionar, ¿no? Me mudo, lleno la casa, hago esto, y más cuando somos mamás y hay que organizar, hay que trabajar, hay que todos somos como en nuestra vida robótica, esquematizada y nos ha faltado, yo digo que no entiendo por qué en los colegios no imparten clases
sobre las emociones, porque es lo más importante. O sea, morimos por no saber controlar nuestras emociones, nos enfermamos por no, más que controlar, porque yo digo que eso no es una palabra para un proceso de sanación, no es controlar, es sentir, lo que tú dices. Sentir. Yo creo que lo más bonito de todo este proceso, de los procesos de sanación, es cuando entiendes, tengo una ansiedad horrible, me produce taquicardia, y te tomas el tiempo y respiras. ¿Dónde siento esta tristeza? En el corazón, o sientes esto tenso, o las rodillas súper tensas. ¿Dónde siento la rabia? Cuando tú tienes esa conexión y después te das cuenta y la aceptas y dices, ok, siento esto, lo acepto. Pero lo que tú dices, estoy sana, estoy tranquila, o te imaginas algo bonito, eso es súper poderoso. Y a eso también quiero referirme, porque un amigo que también ha cambiado mucho su vida, pero con otro tipo de técnicas, yo lo admiro mucho porque él me dice, no, yo simplemente todo el tiempo estoy cambiando los pensamientos negativos por positivos. Y yo sufrí mucho con eso, así como tú sufriste con la meditación. Yo creo que hay gente para todo, hay técnicas para todos y tú tienes que encontrar una técnica en donde tú te sientas tú. Por eso es muy importante uno no andar creyendo todo lo que dicen y adaptándose a todo lo que dicen con esta era de sobresaturación de información. Pero mi amigo, yo claro, a mí se me venía un pensamiento negativo, yo no lo sentía, simplemente era un pensamiento negativo y yo trataba de cambiarlo. Yo creo que más pensaba y más pensaba y más negativo y más ansiedad me daba. Y yo creo que eso le pasa a muchas personas, tal vez tan sensibles como yo. Hasta que encontré esta técnica, que también es a partir del trauma, que se llama tapping, y es súper bonita porque a mí me da tranquilidad, porque siento que estoy haciendo también como algo físico, porque yo tengo mucha energía, entonces te estás tocando todo el tiempo y estás aceptando y estás sintiendo ese dolor. Y muchas veces en mis tappings yo me pongo a llorar, muchas veces siento la rabia y siento la tensión y siento la ansiedad y tengo que hacer no uno, sino 10 tappings, o sea, pero es ser consciente de esa relación con el cuerpo. Para mí es fuertísima. Es muy importante y no es lo que tú dices, lo que tú dijiste es súper importante y me parece muy, muy bonito en esta entrevista. Es que no es separarse y hacer como el to-do list. Voy a comer bien, voy a ir al gimnasio, me voy a meter a un dating app y quiero un hombre así. No. Si no hay sanación y no haces un proceso interno y no sientes ese dolor y no sientes esa rabia aquí, y no lloras y no sientes la ansiedad. Y una conciencia terrible de lo que tú permitiste en esa relación pasada. Que me gritara, que me pusiera cachos, que sea narcisista, que hiciera lo que le da la gana, y decir, ¿y por qué lo permití? ¿A qué me acuerda de esto? Y más nunca en la vida lo voy a permitir. Y de ahí es que sale esa sanación tan espectacular que cuando estás buscando un novio y sale el primer red flag de que es chao pescado, next. O sea, no por ser antipática ni súper selectiva, sino porque ya no quieres nada que ver con eso. Sí. Y es más, lo más triste para mí de haber sanado tanto y de enfocarme en esta vida de sanación y de ayudar a otros a sanar, es que he perdido muchísimas amigas. Mi sanación no le ha dado tiempo a la gente que no está en congruencia con esta sanación o que no quiero permitir cosas que antes permitía. O que pongo límites y no les gusta, bueno, qué tristeza, lloraré los 30 años de amistad, te tendré como un gran regalo en mi vida hace 10 años, pero o sea, y eso me ha costado mucho porque uno extraña y uno se siente mal y yo soy una persona que no me gusta que los otros sufran, pero es que no, es que la sanación ya no viene de la cabeza, viene de ti, viene de como digo yo, de dentro, deep inside. Sí, pero mira, todo se torna a ti. Tú crees que el mundo te está atacando, tú crees que es mala suerte, tú crees que es el destino, tú crees que tus amigas son terribles, tus parejas son terribles, tú reniegas todo el tiempo. El problema no está en ellos, el problema está en ti, en lo que tú escoges, en lo que... Y en salirse de esa victimización, es importantísimo. Eso es y es súper, y empoderar. Quería comentar algo de lo que decías tú de tu amigo que lo ayuda a cambiar los pensamientos. Eso que hace él, a menos de que lo haga como te voy a explicar, es, como dicen en inglés, toxic positivity, que uno está triste y dice, no estoy triste, que uno se siente feo, no estoy feo. Eso no funciona. Y eso es más
más duro y no ayuda, como dices tú que no te ayudó. Yo fui entrenada y a muchos coaches los entrenan y muchas terapias también, lo que se llama Cognitive Behavioral Therapy, que es terapia cognitiva, que no es tú decirte, no es que Karen no gusta de mí, es analizar y retar eso. Y tienes que salir de ti. Entonces tú cuando estás trabajando con alguien me dice, no, que Karen me miró y no me saludó. ¿Será que no le gustó la entrevista? ¿Será que pensó que no era buena? Esos son los pensamientos que te hacen sufrir. Claro. ¿Verdad? ¿Será que estoy gorda? ¿Será que es enfocarse en qué tan valedero es eso, ese pensamiento? ¿Qué tan cierto es ese pensamiento? ¿Verdad? ¿Qué debe estar pasando? ¿Cuál es otra razón que Karen no me saludó? O sea, es tomar el tiempo no de cambiar el pensamiento negativo y poner uno positivo, porque eso no funciona. Es tomarse el tiempo de decir o no pensar y decir, lo único que yo sé es que Karen no me saludó, pero no le voy a dar el tiempo a mi cabeza a decir por qué no me saludó, porque eso es lo que te hace sufrir y tú no sabes si esa es la razón. Pero si no puedes salir de eso, porque ya yo después de 10 años en esto, ya yo, no me saludaste, no me voy a poner, digo, I'm not gonna think. Voy a decidir no pensar. Pero si estás pensando, dices, ¿qué verdadero es eso? Por ejemplo, y pasa mucho en un divorcio, muchísimo. Uy, además. Que él no te escribió, que te escribió tal cosa, no es. ¿Qué otra cosa debe ser verdad? Oye, que está sufriendo, que está triste, que se siente defraudado, que te extraña, que está jodido en la vida, o sea, hay tantas razones por la cual alguien puede hacer algo, pero como dices tú, uno se afina en la razón que uno le viene a la cabeza primero y puede durar días, semanas, años con la misma historia que no es verdad, que no es valedera, porque no has tomado el tiempo de analizarla y de retarla y de ver algo diferente. Claro, pero además es que todo se concentra en lo que hemos venido hablando en todo este podcast, y es que como todo viene de ti, por ejemplo, en mi experiencia, yo tenía muy claro cuál era mi trauma de infancia. Yo empecé a entender todo mi árbol genealógico y la historia de mi familia y a hacer perdones y a leer de psicología hace 14 años. Y puedes creer que hasta hace un año que empecé mis clases de natación y empecé a entender que tenía que relacionarme mejor con mi cuerpo y empecé estas técnicas de trauma, no empecé a desbloquear de verdad un montón de información que ha sido súper sanadora. Pero entonces el tema aquí es concentrarse en lo que tú dices de la victimización, que me doy cuenta también y ha sido muy poderoso de todo lo que tú pides de afuera es lo que más necesitas adentro. Tenemos que empezar a hacer ese tipo de profundizaciones, ¿no? De todo lo que tú esperas de afuera, por ejemplo en el caso de los divorcios, es que no me escribe, es que no me llama, es que me ignora, es que viene a la casa y no me habla, es que y tú te hablas a ti mismo y tú tienes tiempo para ti y tú te quieres, tú te hablas, ¿cómo te hablas al espejo? Entonces cuando tú te das cuenta de eso, ahí se va la victimización y empieza un proceso de wow, ¿qué me estoy dando? Me estoy queriendo, no, obvio, es básico y nos lo han dicho toda la vida, si no te quieres nadie te va a querer. Y si no te valoras, nadie te va a valorar. Y si no te priorizas tú y tu salud mental y tu salud física y tu comida y tomas el tiempo a hacerte algo delicioso y nutritivo, y de eso nadie te lo da a ti. Sí, qué lindo, me encanta este podcast. Yo creo que podríamos quedarnos hablando 20 minutos de esto. Pero creo que aquí hemos dejado claro el mensaje más importante en cualquier proceso en donde sientas que estás totalmente bloqueado. Y es entender que tus enemigos no están afuera, que tu principal enemigo eres tú y que tienes que trabajar en ti. Y que cuando empieces a trabajar con ese enemigo, los de afuera se van a debilitar automáticamente. Correctamente. Divina Karen, muchas gracias por todo. Gracias a ti.